Lo que crees, crea. Nuestra vida ha sido regida por una cantidad de información que hemos recibido a lo largo de nuestra vida y esa información es la que hoy determina nuestros resultados. Hacer conciencia de ella, tener el control de ella, definitivamente nos lleva a abrirnos posibilidades. Hoy un tema súper interesante, vamos a hablar un poco y a explorar qué son las creencias, cómo podemos abordarlas y con Claudia Mónica entonces vamos a entender un poco cómo podemos entonces explorarlas. Así es, Paula. Hoy queremos invitar a los viajeros nuevamente a que hagamos un viaje hacia nuestro interior y empecemos a tener más conciencia acerca de qué son las creencias. Definitivamente estas a lo largo de toda la humanidad han sido las que han determinado esos resultados, incluso han sido las que han propiciado las guerras, han propiciado enojos entre familias a partir de una creencia, que para cualquier persona puede ser la verdad absoluta. Entonces de eso vamos a hablar hoy, invitándolos a ustedes viajeros a que hagamos un proceso interno de autoevaluación, de autocrítica, para ver cómo estamos siendo tan coherentes y con los resultados que tenemos respecto a esas creencias que nos están gobernando. Sí, Claudia, es un tema súper interesante y bueno, yo creo que es importante empezar a definir qué es una creencia para entender y entrarnos en contexto y poder explorar, como dices tú, adentrarnos para poder explorar un poco más. Sí, Paula, mira, las creencias no son más que afirmaciones o premisas que nosotros damos como una verdad absoluta. La defendemos a capa y espada. Incluso podemos enfrentarnos a otros por esa verdad que creemos es así. Estas creencias llegan a nosotros desde, como tú lo decías ahora, desde nuestra infancia, desde más o menos los 7 años, a partir de todas esas enseñanzas, toda esa información que recibimos de nuestras familias, nuestros padres, nuestro entorno social, nuestros maestros, la educación que recibimos. Y allí es donde se apoderan de nosotros, o mejor, nos apoderamos de ellas sí. Y las asumimos como verdades, y estas creencias son las que nos permiten empezar a interpretar el mundo de una manera muy particular, ¿cierto? Son las que determinan nuestras decisiones, nuestra forma de actuar, nuestras acciones. Entonces es muy importante tener claro qué son las creencias para poder, partiendo de allí, empezar a identificarlas. Claro, y ahí me da todo el sentido, Claudia, porque cuando nosotros pensamos, a veces tenemos una posición frente a cierta experiencia, todos interpretamos esa experiencia de forma distinta, manifestamos distintos para otros, para unos puede que sea lo más complicado del mundo, pero para otros, pero no pasa nada. Claro, es la información que recopilamos de todas esas personas y yo lo llamo honramos nuestros padres, las personas que estuvieron en nuestro entorno en ese crecimiento que tú decías hasta los 7 años más o menos. Entonces creemos que como esos eran nuestros modelos, ahí estábamos y ya hay que seguir ese lineamiento. Pero tenemos buenas noticias más adelante. Sí, sí. Clau, ¿cómo podemos nosotros identificar cuáles son esas creencias que nos limitan? Bueno, lo primero que debemos entender es que no existen creencias ni positivas ni negativas. Simplemente las creencias o nos abren posibilidades o nos potencian o nos cierran posibilidades y nos limitan. Entonces, en la medida en que cada uno de nosotros identifique que aquello que por lo que siempre hemos soñado o aquello ideal en cualquier área de nuestra vida no está siendo coherente con los resultados que tenemos en este momento, definitivamente es allí cuando debemos empezar a identificar si realmente tenemos alguna creencia limitante. Existen muchos ejemplos, ahorita vamos a ahondar un poquito de eso, pero antes quiero contarles un cuento. Un cuento que nos va a ayudar a comprender mejor aquello de las creencias. Resulta que hace muchos años había un maestro que decidió andar de pueblo en pueblo enseñando su filosofía de vida y andaba con varios discípulos o seguidores con él. Cuando fue a ingresar a uno de esos pueblos y antes de atravesar la Gran Muralla, uno de sus seguidores le dijo: maestro, ten mucho cuidado, en ese pueblo la gente es mala, la gente critica, la gente es envidiosa, te van a hacer daño, tienes que andar con mucho cuidado. A lo que el maestro le dijo: tienes razón, eso haré. Y cuando fue ingresando al pueblo, resulta que otro de sus discípulos le dice: maestro, tengo para decirle que ha ingresado y ha entrado al mejor pueblo que haya podido.
un pueblo feliz, un pueblo alegre, un pueblo solidario, personas que le van a ayudar, lo que usted necesite, aquí lo va a encontrar. Y va a ser muy feliz en su estadía acá, a lo que el maestro le dijo, tienes razón, es cierto. Entonces otro de los discípulos dijo, venga, espera un momentico, maestro, ¿cómo así que usted le da la razón primero al uno y después al otro? Explíqueme, por favor. El maestro le responde sabiamente diciéndole, cada uno tiene su verdad, cada uno está haciendo de sus creencias su verdad y me está previniendo. Así que definitivamente, como dijo Anthony de Melo, si crees que puedes, lo vas a poder. Pero si por el contrario crees que no puedes, también es cierto, no vas a poder. Entonces allí con este cuento no es más que la posibilidad de que cada uno de nosotros viajeros empiece a identificar qué creencias tenemos y que nos estén limitando. Y como les decía ahora, si esa creencia no nos está llevando a lo que realmente queremos, algo está pasando y tenemos que empezar a ver qué está sucediendo en nosotros. Claudia, aquí dices algo muy chévere, que es cómo nosotros podemos identificar cuáles son esas creencias que no me abren posibilidades. Y te voy a contar aquí parte de mi historia, mi formación como administradora financiera, asesoro desde la parte financiera, hago mentorías a emprendedores y de manera personal. Pero un día cuando yo me di cuenta de que los resultados financieros, personales, no eran lo que yo estaba esperando, yo dije, venga, ¿qué pasa? Tengo la formación, la experiencia, administro muy bien el recurso de los otros y el recurso mío. Y empiezo a hacer una retrospectiva y a entender cómo era la relación de mis padres con el dinero. Y efectivamente, allí encontré la raíz. Entonces, definitivamente, si bien es cierto, creemos honrar a esas personas que fueron nuestros cuidadores, nuestros modelos a seguir, pues yo creo que la gran noticia, y es un poco lo que estás diciendo, tenemos la posibilidad de decidir, tenemos la posibilidad hoy de cambiar eso. Entonces es súper clave entenderlo, hacerlo consciente. Creo que es una palabra que para nosotros es muy importante aquí dentro de Sin Límites, conciencia. Cuando nosotros hacemos conciencia nos estamos dando cuenta de algo, y eso son las creencias. Siempre están ahí, habrán un detonante que te lleven a pensar, a cuestionarlas, a pensar si realmente pues están abriendo o cerrando posibilidades, ¿cierto? Bueno, entonces aquí siento que a veces nuestro día a día está cargado, nuestro día a día no es tan fácil porque vamos arrastrando una maleta pesada, y no sé si eso tenga que ver con las creencias, de cómo nosotros interpretamos las experiencias que vivimos en el día a día y cómo vamos asumiendo pues el paso por esta vida, ¿cierto? Entonces me gustaría saber, Clau, si las creencias limitantes tienen un pegamento emocional. Pero antes de que nos respondas, vamos a ir a un corte y ya regresamos. Hoy es un día de retos. ¿Sabías que tu cuerpo le muestra al mundo lo que estás sintiendo? Soy Claudia Mónica y te voy a acompañar en este proceso de aprender a gestionar adecuadamente tus emociones para recuperar tu poder personal. Es momento de poner acción, y para eso debemos iniciar este proceso aprendiendo a identificar qué parte de nuestro cuerpo se activa ante las emociones. Así que el reto de hoy está súper fácil. Debes identificar qué parte de tu cuerpo se activa ante la emoción de miedo, tristeza, alegría o rabia. Y si quieres avanzar un poquito más en el proceso, puedes escribir al frente de cada emoción qué es lo que estás sintiendo. Así que te invito hoy a que, como parte de tu victoria personal, termines este reto que te estamos poniendo. Estamos de regreso para que sigamos acumulando millas, viajeros. Ahora sí, con Claudia Mónica, para que nos cuente si las creencias limitantes tienen ese pegamento emocional. Pues, ¿cómo te parece que sí? Tengo para decirte que siempre una creencia está ligada a una emoción por alguna experiencia que hemos vivido. Hay un autor, Robert Dills, que habla de 3 emociones que pueden estar ligadas a las creencias, y son la desesperanza, la impotencia y la falta de merecimiento. Cuando yo estoy parado desde la desesperanza, entonces siento que esto no es posible para mí, o sea, tener tranquilidad financiera, tener la pareja ideal, siento que no me corresponde, ¿cierto? Que no es posible, o que es imposible como a veces lo hacemos. Desde la impotencia empezamos a hablar y a tener una narrativa de yo no puedo. Es que a mí me dijeron de pequeño que cantar no podía.
porque mi voz no se ajusta al canto, entonces yo me la creí y canto, no puedo cantar, ¿cierto? Y desde la falta de merecimiento es que aquello no me lo merezco porque hice esto o dejé de hacerlo, ¿cierto? O dije o dejé de decirlo, entonces por eso no me lo merezco. Entonces es muy importante empezar a identificar qué emoción está arrastrando esa creencia y qué emoción es la que no te permite avanzar un paso más hacia lo que tu corazón y tu esencia realmente quiere. Porque tú y yo lo sabemos y yo lo he vivido en muchos aspectos de mi vida. El corazón nos dice para dónde vamos, pero a veces la razón y las cosas como que no nos funcionan. Entonces ahí es donde debemos empezar a identificar cuál es esa emoción para poder hacer clic y hacer los cambios. Me encanta lo que estás diciendo porque es algo tangible, Claudia, porque muchas veces cuando estamos hablando del tema en otros espacios nos preguntan, pero bueno, ¿yo cómo hago para identificar? ¿Yo cómo hago para comprender que es una creencia que me está limitando? Aquí la clave. O sea, relaciónala con esa emoción. Cuando estés pensando en un nuevo negocio, ¿cuáles son las cosas que te estás diciendo y que estás escuchando? Esa vocecita interior, ¿qué emoción te genera? Entonces empieza a averiguar, a indagar, a buscar por allá adentro, a ver cuál puede ser esa creencia que no te permite pues avanzar en eso que quieres. Me parece súper interesante esa relación que haces con las emociones. Entonces, ¿podríamos nosotros reemplazar esas creencias por otras que nos puedan potenciar, Claudia? Claro que sí, y esa es la buena noticia de la que tú hablabas al principio. Así es. Definitivamente a todos nuestros viajeros queremos decirles que sí es posible hacer ese cambio de creencias a partir de tener la conciencia, pero una conexión con nuestra conciencia de abundancia, porque si nos conectamos desde la escasez, pues vamos a seguir en las mismas. Tenemos que vibrar en una conciencia de abundancia, desde la gratitud, desde la humildad. Esto es lo que me abre posibilidades y esto definitivamente es lo que me ayuda a avanzar. Sin límites, ¿no? Sin límites, así definitivamente. Es. Así que el paso a paso, pues no diríamos que es un paso, primero esto y segundo esto, sino que todo se va dando y lo primero es hacer conciencia de que tenemos una incoherencia entre lo que queremos en nuestra vida, en cualquiera de nuestras áreas, en área financiera, en áreas de pareja, de familia, de trabajo o de negocio o empresa, en el área espiritual, cualquiera de esas áreas puede ser no tan coherente los resultados que tenemos como los que realmente deseamos y soñamos. Entonces esa es la primera parte, identificar si realmente estamos como disonando un poco de aquello que tanto queremos. Una vez identificamos que eso no es lo que queremos con relación a nuestro sentir y a nuestro deseo más interno, es empezar a identificar qué estoy creyendo a partir de allí. Por ejemplo, tú lo tocaste ahorita, el tema del dinero, que era el ejemplo que yo traía y se me viene aquí a la cabeza de primero. Es que el dinero no me alcanza. Es que el dinero se me va de las manos como agua. Y claro, como eso cree y todo el tiempo se lo está diciendo, y es probable que en el fondo de todo eso sienta o le hayan dicho que es mejor ser pobre que... Es mejor que ser pobre y honrado. Honrado. Es mejor ser pobre y honrado. Eso que nos está diciendo en nuestro subconsciente, que rico jamás o que con más dinero nunca. Porque es que si tengo más dinero en mis bolsillos o en la cuenta, entonces voy a ser deshonrado. Entonces simplemente hago que el dinero salga y se vaya y jamás se quede conmigo. Entonces es empezar a identificar eso. Y una vez hemos identificado, y la invitación es a que hagan un ejercicio juicioso de escribir en cada área de su vida qué creencia te está limitando, y al frente pongamos la creencia que nos va a potenciar. Y definitivamente la creencia en este caso del ejemplo pudiese ser: soy amiga del dinero, o el dinero es mi amigo, llega a mí de forma abundante y próspera, lo retengo para poderlo invertir y tener tranquilidad financiera. Son cosas así, conversaciones así, narrativas que tenemos que ir cambiando para poder empezar a hacer clic, pero sí o sí desde la conciencia de abundancia, jamás desde la conciencia de escasez. Y para finalizar, hay una frase que a mí me impactó hace mucho tiempo, y es que no vemos el mundo como es, Paula, el mundo lo vemos como somos. Y es mi verdad, es tu verdad, y es
una Así es. verdad, ¿cierto? Entonces, partiendo desde allí, podemos abrirnos posibilidades, mejorar nuestras relaciones en todas nuestras áreas para poder ser exitosos, para poder ser felices, para poder fluir mejor en la vida y poder ir derrumbando esas herencias que nos dejaron. Total. Y poder ir creando nuestras propias creencias a partir de lo que realmente queremos. Así que queremos invitarlos, viajeros, a que sigan o nos sigan en OK Digital Pereira Oficial, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Allí podrán repetir cuantas veces sea necesario el capítulo. Y además, Clau, quiero aprovechar la oportunidad. Hay 2 capítulos que ya hemos grabado y que me gustaría como complemento a esto que estamos trayendo hoy, creencias, con emociones, con la mentalidad, con ese cambio de propuesta, que vayan a ese primer capítulo, Hackea tu mente. Ese primer capítulo te va a ayudar muchísimo a entender también más cómo podemos empezar a cambiar esas creencias. Una dosis y desestrésate, otro capítulo que conecta con emociones, me parecen súper interesantes. 3 capítulos que pueden estar muy alineados y te pueden aportar muchísimo para seguir avanzando en ese camino, en ese viaje, y sigas acumulando millas. Nos vemos cada miércoles 6 de la tarde.